aquí agradecidos y adorarte a través de esta ofrenda. Bendice a todos los hermanos que con alegría están dando, porque tú amas al dador alegre. Los hermanos que tienen dificultad y no lo pueden hacer, bendícelos, Señor, para que también sean parte de esta bendición todos juntos. Amén. Sí, ahora sí, el hermano. Gloria al Señor. ¿Ah? ¿Qué cosa? Después. Damos un tiempito más para que terminen los hermanos y después nos pongamos cómodos para que todos, de una manera reverente y cómodamente, disfrutemos del pan espiritual que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos estará impartiendo en esta tarde. Yo quiero que los que trajeron su Biblia y quieran unirse a esta lectura, busquen en el libro en la carta de Judas. Ustedes saben que Judas solo es un capítulo y es el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Recuerdo una vez que alguien para como una broma dijo: abran sus Biblias en Judas capítulo 2. Y muchos hermanos comenzaron a buscar y a buscar y a buscar. ¿Y cuándo lo iban a hallar si solo es un capítulo? Bueno, eso habla mucho, ¿verdad?, de que cómo conocemos nuestra Biblia. Entonces, en Judas, vamos a leer del 1 al 3. Estaremos, a través del mensaje estaremos leyendo más, pero para iniciar vamos a ir solo a los primeros 3 versículos. Glorias sean dadas a Dios. Gracias por esta preciosa ofrenda que se ha recogido en el día de hoy. Amén. Y la palabra de Dios dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dios bendiga su palabra. Gracias. Pueden sentarse. Esta carta de Judas es la más pequeñita del Nuevo Testamento, pero a mí me gusta la carta de Judas porque el hermano Judas iba directo al grano. No perdía mucho tiempo dando muchos rodeos. Era práctico. Entonces, él escribió es como un tratado, más o menos un tratado, solo 25 versículos. Pero tiene unas enseñanzas muy poderosas, muy fuertes, tanto en el tiempo que él escribió como en el día de hoy.
Bueno, yo estoy contento de ser el portador de esta palabra hoy para ustedes. Quiero comenzar diciendo una cosa. No es lo mismo tener una vida que vivir una vida. ¿Cuál es la diferencia? Tener una vida y vivir una vida. Tener una vida es acumular cosas, tener logros, tener reconocimientos, títulos y cosas así. Un trabajo, eso es tener una vida. Pero son cosas externas, pasajeras, terrenales, efímeras. Pero ¿qué es vivir una vida? Eso va más profundo. Vivir una vida es experimentar momentos profundos. Conectar con otros seres humanos de una manera profunda. Encontrar significado a las experiencias simples, pero profundas en la existencia humana. Hay muchos que se están perdiendo los tiempos simples esperando la gran felicidad. Nunca va a llegar y está dejando pasar esos momentos simples. Y vivir una vida es aprovechar esos momentos simples, pero que son profundos en las relaciones humanas. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo tener una fe que vivir una fe. Y en esta tarde vamos a profundizar un poquito entre la diferencia de los que tienen una fe y de los que viven una fe. Y ese es el punto principal de la carta de Judas, que vivamos una fe genuina, que vivamos una fe que cambia nuestra vida, que cambia nuestro ambiente, que permanece, que impacta, porque tener una fe es tener una religión, asistir de vez en cuando a una iglesia, practicar ciertas cosas, cumplir con ciertos requisitos. Eso podríamos decir tener una fe, pero vivir una fe es algo más profundo y es lo que Judas está trayéndonos en este lugar. Vivir una fe con intensidad, apasionadamente y con fervor, que es lo que hoy hace mucha falta. Hay miles de denominaciones cristianas, muchos grupos de iglesias que es con diferentes nombres. Cuando usted va por algunos lugares, mira en las redes sociales, hay unos nombres hasta extraños, iglesia aquí, iglesia no sé cuánto, y muchas cosas, y más, pero gracias a Dios por ello, pero la pregunta sigue en pie. ¿Se está viviendo una fe intensa, apasionada y fervorosa? Ese es el tema que el apóstol Judas, nuestro hermano Judas, nos va a tratar en el día de hoy. Pero primeramente dice en el primer versículo, Judas, hermano de Jacobo. ¿Por qué Judas hace esa aclaración? Jacobo era el mismo Santiago, que Santiago era en griego, pero en el arameo era Jacobo. Y los dos eran hermanos del Señor, de padre.
Y si él era hermano del Señor, ¿por qué no dijo Judas, hermano del Señor Jesucristo? Sino que dice siervo de Jesucristo. ¿Cómo dice ahí? Judas, hermano de Santiago, siervo de Jesucristo. Y hace a un lado ese vínculo de medio hermano que tenía con el Señor, y más bien se identifica con Santiago. El asunto es que Judas era un nombre bien común en el Nuevo Testamento. En los tiempos del Nuevo Testamento había muchos Judas. ¿Recuerdan a Judas el Iscariote? Era otro Judas. Dentro de los apóstoles había otro Judas que se llama Tadeo, pero también tenía el nombre de Judas. Y se dice que por lo menos habían 6 personas mencionadas en el Nuevo Testamento con nombre de Judas. Por eso él tomó necesario hacer la aclaración quién era el que estaba escribiendo. Hermano de Jacobo y por ende hermano de Jesucristo. Pero la cosa es que Santiago o Jacobo era el obispo, el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Ustedes lo pueden ver en todo el libro de los Hechos. El liderazgo de Santiago o Jacobo, que también escribió una carta, la carta de Santiago, era un pilar, dice la Biblia, de la iglesia de Jerusalén. Entonces, es importante la humildad de Judas al no invocar, al no aferrarse que era hermano del Señor. Él dice: yo soy siervo de Jesucristo, porque no valía mucho haber sido hermano del Señor si no se había sometido a la voluntad de Dios. Entonces podemos ver la humildad de este hombre. Y otra cosa importante que dice ahí, que él se dirige a los llamados, así llama a la iglesia. No, esta carta no está dirigida a una iglesia en particular, está dirigida a varias iglesias, porque nos dice a los llamados. ¿Cuántos de ustedes son llamados aquí? Está dirigida a nosotros también, a los llamados y santificados en Dios el Padre. ¿Cuántos hemos sido santificados en Dios el Padre por medio del Espíritu Santo? Y guardados en el Señor Jesucristo. Solo ahí, hermanos, podemos hacer un gran mensaje de esas 3 cosas. Y luego él dice: gracia, paz y amor sean multiplicados. Entonces, pero ahora él va a entrar a los puntos principales. Él va a identificar aquí en esta carta el perfil de los falsos maestros. Él nos va a hablar de que la Biblia no toma livianamente a los que se han apartado, de los que se han opuesto a la palabra de Dios, de los que han tratado de socavar la fe de los cristianos, de los que a través de la historia en el trato de Dios con los hombres han obstaculizado la obra. Él no va a retener nada. Él va a hablar que en realidad esas personas que él va a denunciar, que va a delatar en esta carta, están cometiendo el error más grande de su vida. Y él va a terminar diciéndonos cómo debemos de responder nosotros ante esa situación que no solamente comenzó y se dio en el primer siglo con la primera iglesia, sino que a través de los siglos ha venido siendo un movimiento que ha tomado fuerza y fuerza, y en nuestros días el engaño, la maldad, las falsas doctrinas están más proliferadas que nunca. Y por eso estudiar y traer a la memoria la exhortación de Judas es muy importante. Bueno,
el versículo 3, Judas entra en materia y nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y él va a decir por qué. ¿Por qué es vital? ¿Por qué es necesario que nosotros no bajemos la guardia en la defensa de nuestra fe? Él va a decir las razones. Y una de las razones que dice, porque una fe que ha sido dada, es una encomienda. A mí me gusta lo que dice en inglés. En inglés usa la palabra entrusted, que significa hacerle un encargo, una recomendación especial a alguien para que guarde una cosa, como cuando nosotros tenemos algo muy importante que mandarle a alguien y nosotros la depositamos en alguien y le decimos: mire, llévemele por favor este encargo, esta encomienda a fulano de tal, pero asegúrese de que le llegue, asegúrese que no se pierda en el camino, porque le estamos dando algo que esa persona tiene que tener mucho cuidado de ello. Entonces, eso es la idea que nos dice aquí, que la fe ha sido dada, pero se nos ha encomendado una fe a la cual nosotros debemos sentirnos privilegiados de tener la revelación de la fe del Señor, pero que también tenemos que batallar, que tenemos que defenderla, que aquí dice que contendáis. Pero la palabra más clara sería combatir esa fe, combatir por esa fe. No podemos nosotros rendirnos fácilmente, no podemos nosotros permitir que muchas personas, a veces indoctas, puedan hablar y decir mal de la fe y nosotros quedarnos y no defender esa fe. Nosotros, dice la Biblia, que tenemos que estar preparados para dar respuesta a todo el que demande acerca de nuestra fe. Nosotros debemos de saber que se nos ha encomendado una fe que ha sido dada una vez a los santos. Y si nosotros bajamos la guardia, si nosotros no cuidamos esa encomienda, entonces no se nos va a dar otra oportunidad. Se nos ha dado una sola vez la fe y debemos de pelear, debemos de batallar por ella. Y suena aquí en el versículo 4, Judas suena las alarmas. Alerta de una crisis. Una amenaza está infiltrándose encubiertamente. Falsos maestros con falsas enseñanzas. En ese tiempo los principales eran los gnósticos. La filosofía gnóstica que se había introducido en las iglesias para mezclar el evangelio con la filosofía gnóstica. Bueno, hablar de los gnósticos sería pasar una hora solo hablando de ellos, pero hoy en día usted tiene la información. Busque ahí en el Google, en la IA, y ahí le va a decir en qué consistían los gnósticos. Pero además de eso, habían otras doctrinas, el arrianismo y muchas más doctrinas que comenzaban a circular que eran falsas doctrinas. ¿Y cómo era el perfil? ¿Cuál era el perfil de estos líderes falsos, de estos predicadores de falsedades? Impíos, dice, hombres impíos. Impío es una persona irreverente y profana, sin temor de Dios. Generalmente los que dejan a un lado la verdad del evangelio y abrazan para predicar otro tipo de enseñanza, es porque ellos son irreverentes,
es porque son profanos y es porque no tienen temor de Dios. Dice que pervierten la gracia de Dios, convirtiéndola en una licencia para la inmoralidad. Generalmente los falsos maestros, las falsas doctrinas practican bastante inmoralidad, como el mormonismo, que tienen un sinnúmero de esposas, y otras falsas doctrinas que enseñan que la carne es la carne, que eso no tiene que ver con tener una religión, pero que usted puede vivir satisfaciendo los deseos de la carne. En estos días miré un TikTok que me dejó helado, hermano. Salió un hombre sin querer señalar nada. Él dijo que era de Colombia. Dice, soy pastor por 20 años, dice. Pero quiero decir, dice, que yo soy gay. Dice. Y quiero dar este testimonio porque ¿qué me costó? Dice, poder salirme del closet y poder vencer, dice, esa idea de que yo tenía que estar callado, que yo no tenía que decir lo que era. Pero hoy he agarrado valor y gracias a Dios que ya hoy me puedo parar y decir aquí que yo estoy bien, que yo soy un cristiano igual que cualquiera y estoy para ayudar a todos aquellos que están ahí inhibidos, que no quieren decir lo que son, pero que ellos ya tienen esta tendencia, la cual no hay nada de malo. Y comenzó, bueno, ¿para qué les digo? Mejor ni seguí oyéndolo. Y dije, yo voy a leer los comentarios porque a este hombre le van a tirar duro. Y comienzo a leer los comentarios. Qué bueno que agarraste valor. Gracias a Dios que tú eres un hermano más. Y mire, lo bañaron en comentarios positivos. Y esas doctrinas, esos impíos que dice la Biblia, irreverentes y profanos, que convierten la gracia de Dios en una licencia para cometer inmoralidad. Eso apenas es el principio. Ya ahora ya salen casándose, ya se ordenaron personas gay en algunas iglesias, y eso ya vino para quedarse. Y por eso dice la palabra de Dios, por eso la carta de Judas sigue vigente hoy, que debemos batallar por esa fe que se nos ha encomendado una sola vez a los santos. Amén, hermano. Y dice que niegan al Señor Jesucristo. O sea, rechazan la soberanía de Dios. Y dice que cómo se han metido encubiertamente. Porque la característica de los falsos maestros, de la falsa doctrina, es que se meten suavemente, envueltas en un envoltorio cristiano, como un dulce bien envueltito, como algo inofensivo, y se va metiendo de una manera sutil hasta que luego arrastra a muchas personas. Pero dice la palabra de Dios, dice Judas, que esto no es nuevo, que esto ya sucedió en el pasado, que esto ha venido sucediendo desde que comenzó la historia, donde Dios llamó al hombre y comenzó a tratar con el hombre a través de Abraham, a través del pueblo que salió de Egipto. Dice Judas que no es nada nuevo. El versículo 5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto,
después destruyó a los que no creyeron. Ustedes saben que se cree que 2 millones de personas salieron de Egipto. ¿Cuántos entraron de esos 2 millones que salieron de Egipto? Mayores de 20 años. Digamos, no mencionemos los menores de 20 años, pero la Biblia dice que los mayores de 20 años, toditos perecieron en el desierto y ninguno entró a la tierra prometida, solo 2 personas, Josué y Caleb. Porque dice que habiendo visto, habiendo sido liberado, habiendo sido bautizado en la cruzada del Mar Rojo, habiendo comido del maná, habiendo visto aquella nube que les hacía sombra y que les daba luz por la noche y calor, habiendo visto todo esto, ellos renegaron. Ellos no defendieron la fe dada una vez a los santos. Ellos comenzaron a murmurar, ellos comenzaron a rebelarse, ellos comenzaron a decir, mejor nos hubiera sido morir en Egipto. ¿Para qué nos sacaste a este desierto? Para morir. Y comenzaron a hablar y hablar y hablar. Y dice, muy claro, dice, después destruyó a los que no creyeron. Fue más de 1 millón de personas, según dicen los expertos de la Biblia, que murió en el desierto. Anduvieron 40 años dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta, pero nunca entraron. Hermano, eso es tremendo, porque nosotros vamos a Canaán, a un reposo espiritual, pero si nosotros no peleamos, no combatimos, no tenemos una fe sólida, podemos estar dando vuelta y vamos a pasar esta vida dando vuelta y vuelta en el desierto y nunca vamos a entrar al reposo de donde se disfruta de la presencia del Espíritu Santo. Y luego da otro ejemplo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. La Biblia nos habla de una cantidad de ángeles que no guardaron su dignidad. Y dice que abandonaron su propia morada. Aún, hermano, esos ángeles, siendo superior a nosotros, la Biblia dice que nosotros somos un poco menor que los ángeles. En otras palabras, ellos están en otro nivel, tanto espiritual como en acercamiento a Dios. Pero dice que esos ángeles que no guardaron, que abandonaron su propia morada, dice que los ha guardado. Dice que están en prisiones eternas. La Biblia llama ese lugar el Tártaro, lugar de tinieblas, quiere decir. Están encarcelados esos ángeles, pero no están encarcelados para salir un día y ser perdonados y ser restaurados a la presencia de Dios. No, dice que están ahí, los ha guardado para el juicio del gran día. Va a haber un día que van a comparecer y se les va a hacer juicio y por supuesto que no van a salir bien. Y luego nos da otro ejemplo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hermano, Judas no se anda con rodeo. Judas es pragmático y a mí me gusta la gente pragmática. Él da 3 ejemplos de rebeldía, de falsedad, de oposición. Y él dice que está muy claro que si los que salieron de Egipto, los que no creyeron, fueron destruidos. Está muy claro que si esos ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada, están guardados para el día del juicio. Y está muy claro que Sodoma y Gomorra que se pervirtieron, si ustedes van a la historia se van a dar cuenta de las cosas que sucedían ahí. Eso era terrible. Quisieron aún violar a los ángeles que fueron a sacar a Lot para que no muriera en aquel castigo. Entonces
Judas es muy claro en su punto. También dice él que estos falsos maestros que se han introducido con doctrinas que pervierten la gracia de Dios, que están tratando de decir, oh, Dios es amor, Dios no va a condenar a nadie. ¿Cómo un Dios de amor va a echar a una persona al infierno? Y yo no sé si ustedes se han encontrado con esas personas, pero yo los he encontrado y me dicen, no hombre, Dios es amor, Dios no puede ser tan malo, ¿cómo va a ser tan cruel para condenar a las personas? Si Él ama, Él nos ama a todos. ¿Por qué a esa persona se le olvida que en Dios su justicia y su amor están al mismo nivel? Y dice la palabra que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y ese es el punto de Judas. Estas personas, estos falsos maestros, estos que pervierten la gracia de Dios en libertinaje, estos que convierten la gracia de Dios en licencia para pecar, porque les da lo mismo, que estamos en la iglesia, vamos a la iglesia, pero ¿para qué abandonar el pecado? Si el pecado para ellos es algo normal. Llevar una vida disoluta es normal. Bueno. Pero dice, profundiza Judas. Dice, no obstante, versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores. ¿Quién son estos soñadores? Los falsos maestros a los que él se está refiriendo, que se habían metido encubiertamente en la iglesia. Estos soñadores, ¿qué hacen? Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, que estos soñadores, como lo llama Judas, ignoran deliberadamente las advertencias. La Biblia está bien clara que Dios no tolera el pecado. Y ahí está el ejemplo de los que salieron de Egipto. Ahí está el ejemplo de los ángeles que se rebelaron. Ahí está el ejemplo de Sodoma y Gomorra. No obstante, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, que a ellos les vale. Ellos ignoran deliberadamente las advertencias. Mancillan la carne, se resisten a la autoridad. Y dice que también blasfeman contra las potestades superiores. O sea que hablan mal aún de las cosas espirituales. Y dice que ni siquiera Miguel el arcángel, cuando discutía con Satanás acerca del cuerpo de Moisés, no prefirió maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. O sea, que aunque Satanás es un ser vil y que pecó contra Dios, sin embargo, fue alguien criado con una gran jerarquía. Y Miguel, con mucho respeto, no le dijo nada, de tal manera que se mirara que él estaba menospreciando las potestades superiores. Él lo que le dijo fue, el Señor te reprenda. O sea, un gran respeto. Los falsos maestros se caracterizan por ser irrespetuosos y groseros y altaneros y soberbios. Dice que ellos blasfeman de cosas que no conocen y de las que por naturaleza conoce, se corrompen como animales irracionales. Y aquí viene algo fuerte, póngale cuidado. Versículo 11. Ay de ellos. Ay de ellos. Palabra muy fuerte. Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam.
y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué les dice eso? ¿Qué nos dice eso? Voy a elaborar un poquito de lo que quiere decir Judas. Dice que han seguido el camino de Caín. ¿Cuántos de ustedes conocen cuál fue el camino de Caín? La religión fácil, de apariencia y no de corazón. ¿Qué dijo? ¿Qué instrucciones dio Dios para los sacrificios? Que se sacrificara un animal para acercarse a Dios. Ya eso estaba bien claro desde que Dios sacrificó un cordero para cubrir a Adán y a Eva. Y Adán se los había explicado muy bien a sus hijos. Pero el camino de Caín era una religión fácil, de apariencia pero no de corazón. Agarró un montón de semillas de lo que él cosechaba, todo se lo trajo. Él le hizo caso omiso. Dios dice eso, pero yo lo voy a adorar a mi manera, no como Dios lo mandó. ¿Qué hizo Abel? Abel reverentemente adoró a Dios como debía de adorarse, haciendo un sacrificio. El camino de Caín es esa religión fácil. ¿Cuántos en el día de hoy van por el camino de Caín? La religión fácil, hermano, donde no se hable nada, donde no se le ponga obstáculo a nada, donde se permita todo y hacer todo. Ese es el camino de Caín, la religión fácil. Y hoy en día está de moda. Y muchas personas se van de las iglesias porque no les gusta la adoración genuina delante de Dios. Quieren la religión fácil. Ese es el camino de Caín. Que Dios nos guarde, hermano. Que Dios nos proteja. Porque la carne quiere eso. Yo puedo de repente caer en esa tentación de buscar la religión fácil. Así eran estos que está describiendo Judas, los de la religión fácil. ¿Cuál era el otro? El error de Balaam. ¿Cuántos han oído del profeta Balaam? Cuando Israel venía hacia la tierra prometida, hubo un rey que no quería al pueblo de Israel. Creo que se llamaba Barak. Y entonces dijo: a este pueblo hay que maldecirlo. Pero la maldición solo cae cuando alguien lo hace en el nombre de Dios. Y como Balaam era profeta, lo mandó a llamar. Y le mandó un montón de regalos y todo. Y le mandó a decir: quiero que venga y maldigas a este pueblo. Y Dios le dijo, decía antes que se preparara, decía antes que saliera: no vayas a maldecir a ese pueblo, porque ese pueblo es bendito. Y dijo Balaam: no voy. Pero después Balac mandó un doble de lo que le había ofrecido. Y ahí Balaam cayó en la avaricia. Ahí Balaam se dejó llevar de la avaricia. Entonces preparó el asna y salió a maldecir al pueblo. Y un ángel lo iba a matar y la burra lo salvó. En el camino estaba un ángel con la espada desenvainada listo para matarlo. Pero la burra se paró y no caminó. Y él la agarró a pegarle para que caminara. Entonces la burra le dijo: ¿no te das cuenta que yo nunca me he detenido? ¿Por qué me pegas? Y en ese momento se le abrieron los ojos al profeta y miró el ángel con la espada esperándolo. Entonces él dijo: no puedo. Le dijo y se fue y quiso maldecir al pueblo, y lo que hizo fue bendecirlo. Lo que le salía era bendiciones y no maldiciones. Y entonces
pero él no quería dejar ir la recompensa económica. Y le dijo, mira Barak, te voy a recomendar otra cosa. Maldecirlo no puedo, Dios no me deja. Pero entonces meterle mujeres a los israelitas para que los seduzcan y los arrastren a la idolatría, y entonces así Dios se enoje contra ellos y entonces venga el mal sobre ellos. Ese es el error de Balaam. ¿Qué es eso entonces? ¿Cómo lo resumimos? Desobediencia a Dios y hacer lo malo por lucro personal. Ese es el error de Balaam. Desobedecer a Dios por lucro personal. Qué triste, hermano, cuando nosotros comprometemos nuestra fe por un lucro personal. En la iglesia, en las 7 iglesias, había una iglesia, ahorita no recuerdo el nombre, pero dice que retenían el error de Balaam, la doctrina de Balaam. Aquí no habemos balanitas, ¿verdad? Creo que los que nos están oyendo no hay balanitas que desobedezcan a Dios para hacer lo malo por lucro personal. Pero sí hay muchos líderes, hermano. Hay muchos líderes que están llevando a las iglesias a lo material nada más. Yo he visto atracos en la iglesia. Yo miré un atraco en una iglesia. Llegó un predicador, estaba predicando ahí, de esos que hacen bulla y que cuánto, y que ya estoy sintiendo la brisa de la Nueva Jerusalén, y hablan, y de ahí dice el pastor, vamos a recoger una ofrenda. Dice, pastor, le dice, déjeme a mí recoger la ofrenda. Y entonces comienza a ver los que van a dar $100, a ver los que van a dar 50, y comenzó ahí con aquella jerga, y que Dios te va a prosperar, que Dios te va a traer esto, que Dios te va a dar lo otro, y comienzan a hacer una congregación grande, y en 10 minutos se recogió $5,000. Esa es una manipulación, ese es un atraco en la iglesia. Esa no es la manera que Dios ha establecido en la manera que debemos de servir. No vamos a ir a comprarle a Dios milagros, ni vamos a ir a comprarle bienestar económico, porque voy a dar tanto. Pero hoy en día los que predican esa doctrina de la prosperidad le tratan de decir a usted que en la medida que da, que no importa usted cómo viva, cómo ande, que Dios le va a dar si usted comienza a dar esto, a dar lo otro, y a dar de una manera como que es negociando con Dios, como que es una apuesta con Dios. Y la fe no trabaja así, hermanos. Esa es una doctrina, el error de Balaam. Y dice que cayeron en la contradicción de Coré. Perdón. La contradicción de Coré. ¿Quién era Coré? Coré era un sacerdote igual que Aarón, que venía con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y de repente Coré con un grupo querían usurpar el papel de Aarón. Y comenzaron, porque Moisés les dijo los lineamientos que Dios había dado, que el sumo sacerdote era Aarón y lo que él tenía que hacer, y que ellos tenían sus limitaciones y que no podían traspasar lo que Dios había establecido. Entonces, Coré se rebeló contra la autoridad de Moisés y levantó a una gran cantidad del pueblo en contra de Moisés y en contra del ministerio de Aarón. ¿Y qué pasó? Fuego descendió del cielo, se abrió la tierra y se los tragó. Porque Moisés les puso un reto. Bueno, mañana nos vamos a presentar en este lugar delante de Dios. Y si estos hombres mueren de otra manera que ustedes no lo hayan visto antes, se van a dar cuenta de que están en un error. Y se presentaron ahí, descendió fuego del cielo, luego se abrió la tierra y se los tragó vivos y se los llevó al Seol. Entonces,
la contradicción de Coré, rebelión contra la autoridad de Dios y desafiar el orden establecido por Dios. Eso es la contradicción de Coré. Entonces, son tres cosas que hoy en día los vamos a ver. Los que siguen el camino de Caín. ¿Qué es el camino de Caín? ¿Qué dije yo que era el camino de Caín? La religión fácil. La religión por encima, no de corazón. ¿Cuál es la doctrina, el error de Balaam? Desobedecer a Dios por el lucro, por los billetes. ¿Cuál es la contradicción de Coré? Desafiar la autoridad de los líderes que Dios ha establecido. Ya vamos a ir terminando. Hay 5 metáforas que del versículo 12 en adelante usa Judas para referirse a los falsos maestros. En primer lugar dice en el versículo 12, estas son manchas en vuestras reuniones fraternales. Y ahí dice ágape, pero lo que quiere decir ahí es en reuniones fraternales, son una mancha. ¿Qué quiere decir eso? Mientras comen, dice, con vosotros se apacientan a sí mismos. Luego dice que son manchas, o sea, la cizaña que sembró el enemigo mientras dormía. ¿Se acuerdan de la parábola de la cizaña? Que un sembrador sembró trigo y luego apareció la cizaña. Y le dijeron los discípulos, ¿y de dónde apareció la cizaña? El enemigo la sembró. Todo falso maestro, todo el que predica falsa doctrina, es la cizaña que el enemigo siembra para arrastrar a los fieles de la fe. Y luego dice que son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Hermano, qué triste. Hoy en día vamos a ver muchas personas como nubes sin agua, hermano. Para acá, para allá, y por fin terminan en el mundo. Pero qué triste, ¿verdad? Yo me crié en el campo, donde uno aprecia bien cuando vienen las lluvias y cuando vienen las nubes sin agua. Y aquí aún se ve a veces que de repente se pone oscuro y todo, y no viene una lluvia que está preparándose para ver aquel aguacero. Y solo pasan unos nubarrones y nubes y pasan y no llueve, no hubo nada. No llevan agua. Y dice la palabra de Dios que así son estos falsos maestros, nubes sin agua. Hermanos, que Dios nos guarde, que en nuestras iglesias no seamos nubes sin agua, que no llevamos nada, no tenemos nada, como esa nube que va ahí y no riega la tierra, pero dice que es la lluvia que cae y hace germinar la tierra. Eso es lo bonito y nosotros debemos de ser esa nube con agua. Y dice que árboles otoñales sin fruto. Árboles sin fruto. Recuerdan que Jesús pasó donde estaba una higuera y fue a buscar fruto y no halló. ¿Y qué le pasó a la higuera? La maldijo y al siguiente día la vieron tostadita las hojas. Y eso, hermano, es una metáfora de que Dios quiere que nosotros llevemos frutos. Y dice que son fieras ondas del mar. Dice que son como estrellas errantes. Qué terrible, ¿verdad?
la palabra de Judas. Yo por eso les digo, me encanta Judas, que se va directo al grano y no pierde el tiempo. Pero ahora, la idea de él no solamente es describir y hablar metáforas, hablar de los ejemplos que han habido, como ya lo mencionamos. ¿Cuál es el verdadero propósito de Judas? Ya lo vimos en el versículo 3. Él quiere que la iglesia, que los cristianos, combatamos ardientemente por la fe que se nos ha encomendado una sola vez. Y entonces, ¿qué acciones recomienda Judas que nosotros debemos de considerar y ponerlas en práctica para contrarrestar todo eso que estaba pasando y que está pasando en el día de hoy? Falsas enseñanzas, porque hermanos, sí que surgen a cada rato. Allá por el principio del año 2000 surgió la G12 y hermanos, eso era terrible. Allá en mi país era un escándalo, gentes que iban para acá, buses llenos que iban para allá. Y bueno, al principio uno se quedó, ¿y qué será eso? ¿Y qué pasó? Pura llamadera de tus hermanos. A los dillitas, yo conozco como 5 personas, unos son familiares y otros son amigos, toditos fueron a esos encuentros de la G12 y vinieron diciendo, ay, es que ahora sí yo conozco al Señor, y que miren, yo estaba aquí, hermano, pero yo a ustedes los odiaba, hermano, yo a ustedes no sentía amor por nada, pero ahora ya el Señor me tocó, ahora ya el Señor me regeneró, ahora, ¿y cómo es eso? ¿Cómo será eso? Decía yo. Si cuando yo conocí al Señor, el Señor me salvó de una vez, hizo lo que iba a hacer y ahí estoy. Pero ¿cómo es eso de tener otra nueva experiencia? Mire, toditos están caídos. Toditos esos que yo les digo que los conocí, toditos a los poquitos meses andaban peor que antes, porque es puro emocionalismo. Y la fe no se trata de emocionalismo. No se trata, ¿cuál era la táctica de la G12? Que tipo los del FBI que agarran a una persona y le comienzan hasta que le quiebran la mente y lo hacen que comience a decir toda su vida para después tener dominio sobre esa persona. Y eso no lo veo yo en el Evangelio, hermano. Eso yo no lo veo en el Evangelio. Entonces, así está sucediendo, eso está pasando, eso bueno, ya pasó, ya se acabó, ya no se dice nada de eso, pero no es remoto que de repente aparezca otro grupo y allá van los que son nubes llevadas por el viento detrás del otro, siguiendo al otro líder, y que ahora sí, que este líder que viene, que este sí está trayendo la verdad. Y así vamos, pero hay que tomar ciertas acciones para ser personas firmes, que defendemos y peleamos por la fe. ¿Cuáles son esas acciones? Versículo 17 nos dice, pero vosotros, amados, escúchenme bien, ya les voy a terminar para dejarlos libres y todo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra fuente para protegernos y no andar como nubes llevadas por el viento? Que tengamos memoria de las palabras dichas por los apóstoles. Nuestra fuente no es cualquiera que venga hablando bonito y con nuevas cosas. Nuestra fuente es la doctrina hablada por los apóstoles de Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Pablo dijo, yo regué, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Dejemos de seguir líderes, hermano. Yo he visto que hay personas que cuando se va un pastor, un líder de una iglesia, se van también. Era líder que seguían, pero aquí no dice que sigamos líderes terrenales, que
nos apeguemos a seguir lo que fue dicho por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el versículo 20, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Edifiquémonos sobre nuestra santísima fe. ¿Qué quiere decir eso? Fortalecer nuestra relación con Dios. Tenemos que fortalecer nuestra relación con Dios. ¿A través de cómo? A través del conocimiento, de la obediencia a Dios. Así nos vamos a edificar. Así vamos a edificar la fe, creciendo en el conocimiento y en la obediencia a Dios, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Por eso hacemos fe, hacemos énfasis en la oración, en los círculos de oración, orando en el Espíritu Santo. No es lo mismo orar de una manera superficial que orar en la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted, hermano, va a su lugar, va a su cuarto, no sé si lo hace por la mañana, lo hace por la tarde, si lo hace al mediodía, pero usted va a la presencia de Dios y no se levanta de ahí hasta que usted siente que se ha conectado con Dios, hasta que usted siente una paz en su corazón, es hasta que siente que el Espíritu Santo está obrando en su vida. Eso es, hermano, orar en el Espíritu Santo. No se trata de una oración mecánica, sino de una comunión genuina con Dios. Y tenemos que desarrollarnos y aprender a orar en la presencia del Espíritu Santo hasta que tengamos esa comunión genuina con Dios. Esa es la manera que nosotros vamos a contrarrestar esas doctrinas, esos falsos maestros, todas esas cosas modernas que cada día salen y cambian y salen de moda, una cosa hoy, una cosa mañana. Pero si usted está teniendo memoria de lo que fue dicho por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, si usted es una persona que ora en el Espíritu Santo, usted no va a ser conmovido. Y dice conservados, versículo 21, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mantengámonos en la verdad del Evangelio, sin desviarnos, con la mirada puesta en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, conservándonos en el amor de Dios. ¿Recuerdan los puntos de la reforma? La gran reforma protestante, que nosotros somos fruto de ellos, que pudieron ellos libertar la verdad que estaba presa en el Vaticano y las escrituras comenzaron a leerse. Ellos mantuvieron la verdad del Evangelio sin desviarse. Sola escritura, sola Cristo. Solo la gracia, solo la fe. Y se me olvida porque hay uno o dos más. Pero esas son las verdades fundamentales del Evangelio. Y nosotros tenemos que mantenernos en las verdades fundamentales del Evangelio. Una vez una persona le dijo al pastor: hermano, mire, yo ya no voy a venir a la iglesia. ¿Y por qué, hermana? Es que yo me voy para los testigos de Jehová. ¿Qué creen que les dijo el pastor? El pastor le dijo: hermana, mire, si Cristo no la satisface, váyase para donde usted quiera. Así es, hermano. Si las verdades fundamentales del Evangelio no nos satisfacen, dele para donde usted quiera, porque ya no hay remedio. Y por último dice que
que rescatemos a los que han sido víctimas. Que algunos que duden los convencemos. Hay personas que están ahí, que sí que no, dudando. Nuestro trabajo es convencer a esa persona. Y a otros salvar, dice, arrebatándonos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esas son las acciones que Judas exhorta a la iglesia a tomar en cuenta cuando está hablando de defender la fe dada una vez a los santos. La fe ahí son las verdades fundamentales del Evangelio. Y yo espero que los que hoy me están escuchando tengan bien claro cuáles son las verdades fundamentales del Evangelio. Y si alguno no está claro, yo me ofrezco a ponerlo al día sobre las verdades fundamentales del Evangelio, por la cual debe vivir y regir su vida y estar dispuesto a defenderlo y no comprometerlo, y hasta vamos a caer en la cárcel más adelantito por esas cosas. En estos últimos días, hermanos, no podemos bajar la guardia. Se vienen ataques sin precedentes. Jesús dijo en Mateo 24, 4. Y les dijo, mirad que nadie os engañe. Eso fue lo primero cuando le preguntaron, dinos qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque hay peligro. El Señor sabía que iban a venir falsas doctrinas, falsos maestros, y Él dice, estén atentos. Mirad quiere decir que estemos con la guardia alta, que no bajemos la guardia. Mirad que nadie os engañe. Pongamos cuidado, no nos traguemos todo lo que viene. Examínalo todo y retiene lo bueno. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, hoy se pueden hacer solamente dos cosas: o combatir por la fe, como dice Judas, o apostatar de la fe. Eso es lo que las cosas se van a ir definiendo a medida que la cosa se está poniendo color de hormiga. Vamos a ver aquellos que van a levantar el estandarte de la fe y van a defender las verdades fundamentales del Evangelio y van a luchar por esa fe, y van a estar aquellos que van a flaquear y entonces van a apostatar de la fe, y otros que están indecisos. Jesús lo dijo bien claro, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guárdese, hermano, de esas personas que vienen con aquel ropaje cristiano, usan bien todo lo que es el vocabulario cristiano, lo manejan bien. Usted dice, wow, qué bonito que habla este hermano, y cómo me habló, me citó la Biblia y todo. Pero escúchelo bien, mire si viene con la sana doctrina o viene con una doctrina falsa. Termino. Un creyente que combate intensa, apasionadamente y con fervor su fe, que enfrenta las falsas enseñanzas y que no olvida las verdades, las advertencias de Cristo y sus apóstoles, y se mantiene en la verdad del Evangelio, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, recibirá la corona de justicia y estará en las bodas del Cordero. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre, gracias porque el apóstol Judas o el hermano Judas, pues él no era un apóstol, era un creyente corriente, pero muy concernido
ayudar y a orientar a la iglesia. Él nos dejó un mensaje que hoy en día es apremiante oírlo, Señor. Él nos está previniendo de que cuidemos y respondamos a esta fe que se ha depositado en nosotros. Tenemos un gran privilegio de defender las verdades fundamentales del Evangelio. Debemos de prepararnos, Señor. Quita ese, esa cobardía de que a veces queremos quedar bien con todo el mundo. No queremos ofender a nadie. Cuando se trata de la fe, Señor, cuando se trata del Evangelio, nosotros tenemos que decir la verdad, porque tú para esto veniste, para dar testimonio de la verdad. Para esto veniste y para esto naciste, tú lo dijiste, para dar testimonio de la verdad. Y nosotros tenemos que ser iguales a ti, Señor, dar testimonio de la verdad. No podemos nosotros comprometer nuestra fe. Debemos de luchar porque ha sido dada una vez a los santos. Se nos ha depositado, se nos ha encomendado esta fe y queremos defenderla. Ayúdanos y darnos entendimiento. Ayúdanos, Señor, a tomar esas acciones pertinentes que tenemos que hacer en el día de hoy para estar firmes, para no claudicar, para poder edificarnos en nuestra santísima fe. Gracias, Señor, que me diste la oportunidad de compartir esta palabra. Ahora que tu Santo Espíritu trabaje y la aplique en cada necesidad de cada hermano. Que Dios bendiga a este grupo de hermanos que hoy nos han escuchado, que han estado aquí presentes, los que nos han escuchado a través de la transmisión. Oramos por tu iglesia. Oramos, Señor, por el liderazgo cristiano. Oramos por las familias cristianas. Padre, oramos por la situación que estamos pasando. Nos ponemos en tus manos y en este día queremos regresar a nuestros hogares fortalecidos. Queremos regresar con ese deseo de que vamos a combatir y defender nuestra fe. Guarda este rebaño, Señor, en tus manos. Esta es tu iglesia que tú compraste con tu sangre. Esta es tu iglesia, este es tu cuerpo a través del cual tú actúas en el mundo en el día de hoy. Que cada uno de nosotros que hemos estado aquí seamos conscientes que hemos sido llamados para trabajar contigo en edificar tu reino. Señor, estamos trabajando para tu reino. Estamos en la transición de este sistema del mundo a la transición del reino que viene. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta, por salvarnos para ser parte de este grandioso y divino y eterno proyecto. En el nombre de Jesús oramos en esta tarde, amado Dios.